Gloria a Dios, bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor. Si trajo su Biblia, quiero que abra conmigo al libro de Génesis capítulo 1 y Hechos en el Nuevo Testamento, el capítulo 2. Esta mañana seguimos la serie que empezamos hace 2 semanas atrás concerniente el Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo. Y esta mañana vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, el revelador de todas las cosas espirituales. El revelador de todas las cosas espirituales. Vamos a orar a Dios y pedir que el Señor nos guíe esta mañana. Padre, te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, que a través de tu Espíritu Santo tú nos guíes en tu palabra, que podamos recibir, Señor, aquello que tú tienes preparado para nosotros. Si algo no entendemos, trae entendimiento. Si algo no hemos captado, Señor, permítenos oír tu voz, permítenos, Señor, entender. Abre nuestro entendimiento para conocer las maravillas que tú has preparado en tu palabra para todos aquellos que te aman. Gracias, Señor, porque tú has hecho un plan desde el principio de la eternidad, Señor. Antes de que nosotros estuviéramos, tu plan ya estaba en marcha. Y te damos gracias porque nos has incluido como parte de ese plan, los que te conocemos en Cristo. Y gracias, Señor, en este momento que cada persona pueda recibir de tu Espíritu esta mañana, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. En Génesis capítulo 1, vamos ahí, estamos hablando, como digo, del Espíritu Santo. Y vemos que el principio, el libro de Génesis, que es el libro de principios, ¿verdad? Empieza en el versículo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vemos aquí que Dios estaba envuelto en toda la creación desde el principio. Vemos que Dios creó todas las cosas, Dios Padre. En el verso 3 vimos que Dios habla y dice, sea la luz. La palabra de Dios viene y crea todas las cosas. La palabra de Dios siendo el verbo de Dios, o sea, Cristo mismo, Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, dice Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y vemos aquí que Jesús estaba envuelto también, pero vemos en el verso 2 que el Espíritu Santo también, Padre, Hijo, Espíritu Santo están envueltos en la creación. Y vemos aquí que desde el mero principio de la creación física, el Espíritu Santo está presente, gloria a Dios. Amén. En el Salmo 33, verso 6, la palabra de Dios dice que Dios creó todas las cosas con el aliento de su boca. Note, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y otra vez cuando leemos esto, nosotros a veces pensamos en la manera en que nosotros vemos las cosas, que cuando decimos la palabra estamos hablando de lo que está saliendo de nuestra boca. Pero aquí también hay una revelación. Jehová, por medio de la palabra, ¿quién es la palabra de Dios? Es Cristo. Fueron hechas todas las cosas. Por eso Pablo dice en el libro de Colosenses, por Él fueron hechas todas las cosas. No hay nada que existe que no fue creado por Jesucristo, por medio de Él. Y dice, y todo el ejército de ellos, o sea, todo el ejército del cielo, toda la creación del cielo, por el aliento de su boca. Si usted se pone a hablar y pone su mano delante de su boca, va a sentir aliento, aire que sale de adentro. Ese es el Espíritu de Dios que sale de la boca de Jehová, ¿verdad? Y creó todas las cosas, dice. Así que otra vez vemos a Jehová, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo envuelto en la creación desde el principio. Ahora vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 2 y verso 4. Ahora estamos estudiando acerca de la persona del Espíritu Santo porque queremos saber qué dice la Biblia, qué revela la Biblia acerca del Espíritu Santo y cómo debe de obrar en nosotros, en la iglesia, cómo, ¿verdad? ¿Qué son las características del Espíritu Santo? Porque muchas veces la gente tiene sus propias ideas y a veces nosotros decimos algo de Dios que no es, y tenemos que tener mucho cuidado que no sea nuestra opinión que predicamos y no la palabra de Dios. Así que en Hechos capítulo 2 vemos que en el día de Pentecostés Jesús había dicho que vendría el Espíritu Santo
Él dijo, yo me voy, pero voy a enviar a otro consolador. Dice que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y aquí en la fiesta de Pentecostés vemos que Dios Santo envía el Espíritu Santo a su pueblo. En Hechos 2, verso 4, dice que cuando el Espíritu Santo vino como un viento, dice recio que soplaba, se les aparecieron lenguas repartidas sobre los discípulos y fueron todos llenos ¿de qué? O más bien ¿de quién? El Espíritu Santo. Note, es el Espíritu de Dios, y porque Dios es santo, el Espíritu también es santo. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu ahora está aquí o viene aquí para una creación nueva. La iglesia se forma de gente que ha experimentado, recibido un nuevo nacimiento. Cristo dijo en Juan capítulo 3 que el que no nace de nuevo, ¿qué dijo? No puede entrar al reino de los cielos. Entonces aquí vemos que la promesa del Señor se cumple, viene el Espíritu Santo, todos ellos reciben el Espíritu Santo y son llenos para empezar esta nueva creación. Segunda de Corintios 5 dice que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es una nueva creación. ¿Por qué? Porque Dios toma el espíritu que estaba atado al pecado, ¿verdad? Y transforma ese espíritu y nos da un espíritu nuevo. Pone su espíritu en nosotros. La semana pasada hablamos en detalle acerca de cómo Dios hace eso. Si usted quiere, no lo escuchó, puede regresar a escucharlo. Ahí está en el archivo de YouTube. Y puede escuchar cómo Dios, el Espíritu Santo, da un corazón nuevo. Y aquí vemos que esto empezó la iglesia. En el verso 17, ¿verdad? Se para Pedro y empieza a predicar. Y nos dice que en la profecía del profeta Joel se cumple. Dice, porque Joel dijo que en los posteriores días, ¿verdad? El profeta Joel, Dios lo usó para declarar esta palabra: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, esta es una profecía muy interesante porque es una profecía del Antiguo Testamento. Y se acuerdan ustedes, la semana pasada les dije, en el Antiguo Testamento todo el pueblo de Dios no tenía el Espíritu Santo morando en ellos. El Espíritu Santo descendía, venía sobre el profeta cuando profetizaba. El Espíritu Santo venía sobre el rey para guiar el pueblo. El Espíritu Santo venía sobre el sacerdote para que estaba delante de Dios representando al pueblo, ¿verdad? Él representaba al pueblo delante de Dios. Pero aquí el Señor dijo a través del profeta que vendría un día cuando Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y no te dice, los hijos, vuestras hijas profetizarán. O sea que es uno de los dones del Espíritu Santo, la profecía. Vuestros jóvenes, dijo, verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Verso 18 sigue diciendo que en estos días, dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, note, no está hablando de los días donde estaba Joel presente, sino en el futuro, dijo, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces aquí Pedro toma esta profecía de Joel y la aplica al día de Pentecostés, ahí donde estaban, y dijo, Dios prometió que eso sucedería. Y aquí está el cumplimiento de esa profecía. Y vemos que el Espíritu Santo está presente aquí en el inicio de la nueva creación. Acuérdense, estuvo presente cuando en la primer creación, donde Dios creó al hombre y creó todas las cosas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas del abismo, dice la Escritura. Y aquí vemos que el Espíritu Santo otra vez se mueve sobre la gente, sobre el pueblo, y los llena del Espíritu Santo. Y aquí inicia el principio de la iglesia de Jesucristo, la nueva creación. Por eso Jesús dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y aquí vemos que el Espíritu Santo viene y llena a aquellos que habían creído en Él. Ahora, en Juan, regrese hacia atrás, un libro de ahí del libro de los Hechos, a Juan capítulo 3, y vamos a ver lo que Jesús dice aquí acerca de la nueva creación, que es indispensable
para alguien que quiere entrar al reino de los cielos. Y alguien dice, si uno tiene que nacer de nuevo, pastor, ¿cómo lo hace? Bueno, uno no nació porque quiso, uno no nació porque decidió. Yo no nací porque decidí. Dios causó que yo naciera de mis padres. Tú no decidiste nacer, ahí estás aquí, porque Dios así lo determinó. Nosotros no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento físico. Y sabe que usted no tiene nada que ver con su nacimiento espiritual, porque es un nacimiento que viene de Dios. Y luego aquí Jesús habla con Nicodemo y le dice en el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego dice esto, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, cuando Jesús dice que el viento sopla, sepamos que la palabra viento allí es la misma palabra que se usa para designar espíritu. Jesús está dando un ejemplo de cómo el nacimiento nuevo viene. Dice, es un misterio. Tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va el viento. Tú ves nada más que el efecto del viento. Tú puedes ver los árboles que se mueven, las hojas que, ¿verdad?, que el aire levanta, y sabes que el aire está venteando, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va porque cambia de dirección muchas veces. Y Jesús está diciendo que la obra que el Espíritu Santo hace de traer el nuevo nacimiento es una obra misteriosa, como el viento. Así es, note, todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque el viento sopla ¿dónde? Donde quiere. Y dice, y oye su sonido. No sabes ni de dónde viene, de a dónde va. Oyes, pero no puedes saber de dónde viene ni a dónde va. Así es la obra del Espíritu Santo. Sabe que cuando Dios, si usted ha leído la palabra por algún tiempo, ha leído la historia de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl era el perseguidor de la iglesia? Él quería atraer a los cristianos y meterlos a la cárcel porque él pensaba que ellos estaban blasfemando, que ellos estaban en contra de la religión judaica. Y él salía con cartas de autoridad para prender a cualquier persona que encontrara que era cristiano. Y una vez iba en el camino a Damasco, dice la Biblia, y se le apareció el Señor. Y cayó de su caballo donde iba, ¿verdad?, montado y ciego. Y la Biblia dice que Dios le dijo, ¿verdad? ¿Por qué me persigue? Le dijo Jesús. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijo. Pero de allí él lo envió a Damasco y le dijo, vas a entrar ahí se te dirá lo que has de hacer. Y vemos que Saúl no estaba realmente buscando tener una relación con Jesucristo, con Dios a través de Jesús. Sin embargo, Dios lo prendió y lo salvó. Misteriosamente, él cambió de ser el perseguidor más feroz en contra de la iglesia a aquel que ahora predica el evangelio. ¿Y cómo sucede eso en la vida de una persona? Yo digo, ¿qué necesita pasarle a una persona simplemente psicológicamente para estar, ¿verdad?, completamente en contra de algo y luego de repente ahora se encuentra por aquello que perseguía? Y no porque le era provechoso, no porque iba a ganar más haciendo eso, no porque se le iba a quitar todo lo que tenía, iba a perder muchas cosas. Entonces, aún las cosas que iba a perder no lo detuvieron. ¿Por qué? Porque él, la Biblia dice, se encontró con Jesucristo. Y Jesucristo lo cambió y lo transformó. Por medio del Espíritu Santo le dio un nuevo nacimiento. Y ahora el apóstol o el hombre que estaba en contra de la iglesia ahora es un apóstol de la iglesia, un enviado para predicar las verdades de Cristo. El misterio del nuevo nacimiento es realmente una obra del Espíritu Santo misteriosa, pero que Jesús nos dijo que era necesario para que una persona entrara al reino de los cielos. Dios hace esa obra. Por eso decimos que la salvación es la obra de Dios. Ahora, el Espíritu Santo es más grande que nuestra teología,
Él no es una persona para ser estudiada, es una persona que quiere revelarse y una persona para ser conocida. Dios quiere que tú y yo conozcamos la persona del Espíritu Santo. Puede decir amén. Y yo te hago esa pregunta: ¿conoces tú realmente al Espíritu de Dios? Mucha gente respondería quizá que han sentido el Espíritu Santo. Fui a una reunión o fue a la iglesia de pastor y he sentido el Espíritu Santo, pero no saben lo que realmente identifica, no saben cuáles son las características del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que no es la emoción la manera de conocer al Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo puede traer una emoción, pero no es la emoción que es el Espíritu, y no es la emoción por la cual usted y yo podemos conocer al Espíritu de Dios. Porque la emoción puede nublar la verdad. La emoción, si nos dejamos guiar por ella y decir, es que cuando uno, como he escuchado personas que dicen, cuando uno recibe el Espíritu Santo, tiene como un toque eléctrico que viene. Bueno, quizá una persona haya sentido eso, pero si usted no lo siente, va a pensar que el Espíritu Santo no está ahí. Si la emoción viene a ser la evidencia, todos tenemos diferentes emociones. Y por eso la Biblia nunca nos dice, cuando recibes el Espíritu Santo vas a sentir, ¿verdad?, así unas cosquillitas y una electricidad. No. La emoción nunca nos da la base para determinar si el Espíritu Santo está presente. Alguien dice, es que yo sentí el Espíritu Santo cuando fue a la reunión. Gloria a Dios, qué bueno que lo sintió. Pero tú no eres el estándar para reconocer si el Espíritu Santo está ahí o no. Ni yo soy. Hay personas que dicen, es que yo no sentí el Espíritu Santo, pastor, y yo creo que el Espíritu Santo no estuvo ahí. Esa es una actitud arrogante, porque ¿cómo sabes tú? Tú no puedes juzgar por todos los demás. Entonces tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, cómo identificamos el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, la obra del Espíritu Santo es misteriosa. En el nuevo nacimiento es como el viento, viene y va, y tú no sabes ni dónde viene, dónde va, pero se hace la obra. Las vidas cambian, la gente es transformada. Quizá tú y yo no lo podamos explicar porque es una obra de aquel que revela las cosas que solamente Él conoce, el Espíritu Santo. Él revela las cosas espirituales. Así que no es la emoción la base sobre la cual nosotros determinamos si el Espíritu Santo está presente. Es más grande, como digo, que nuestra teología, es más grande que nuestra denominación, sea de evangelio completo, sea pentecostal, sea bautista, no importa cuál sea. Nadie tiene, ¿verdad?, prendido al Espíritu Santo en su mano. El Espíritu Santo es más grandioso, hermanos, de lo que nosotros nos imaginamos. Y su obra es insondable. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, el don de Dios para la iglesia. Y por eso nosotros como la iglesia debemos estar agradecidos. ¿Estás agradecido tú de ese don que Dios ha dado a tu vida? En Hebreos capítulo 6 leemos que este es el don celestial. Nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 6 y verso 4. En Hechos capítulo 2 y verso 38, si va ahí conmigo, la Biblia le llama el don del Espíritu Santo. Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo se denomina el don celestial. Aquí simplemente se le refiere al don del Espíritu Santo. Y luego en 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1 y verso 22, leemos esto, el cual también nos ha sellado, hablando de Dios, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vemos que las arras, o sea, la garantía, si podemos usar esa palabra, de todo lo que aún ha de venir para todos los que somos creyentes, el Espíritu Santo se nos ha dado como la garantía, las arras, el depósito, si podemos decir así, de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Así que todo lo que Dios ha prometido, hermanos, se cumplirá en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo ha sellado con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y luego en el libro de Romanos, capítulo 8 y verso 16, 8:16, el apóstol Pablo nos dice
algo acerca del Espíritu Santo. Aquí leamos el verso 16. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, dice, Abba, Padre. Aquí vemos que el Espíritu Santo se nos ha sido dado, dice el espíritu de adopción. Lo hemos recibido, dice, no para ser esclavos, sino para ser hijos adoptados, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu es el sello de la autenticidad de que somos hijos de Dios. Cualquier persona puede clamar que conoce a Dios. Cualquier persona puede decir, ¿verdad? Yo creo en Cristo, yo soy cristiano. Pero solamente el Espíritu puede dar una autenticidad interna a todo aquel que realmente le conoce. Por eso le digo yo que el testimonio interno en el corazón del Espíritu Santo es la única evidencia que no puede el hombre sustituir. Uno puede dar la impresión que es un cristiano llevando una Biblia en su mano. Uno puede dar la impresión de que es cristiano porque viene a la iglesia. Uno puede dar la impresión de que es cristiano simplemente porque dice yo creo en Cristo. Pero acuérdense que Cristo dijo que en los últimos días, cuando nos paremos delante de Él los últimos días, ¿qué dijo? Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Él va a decir que yo no los conozco. Así que es muy importante que nosotros sepamos. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo como la evidencia interna de que somos cristianos. Es el sello, le digo yo, de la autenticidad de que somos hijos de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo también dice, en Él también, en Cristo, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el sello de la autenticidad ahí está por medio del Espíritu Santo. Y luego en 2 de Corintios, capítulo 3 y verso 17, 2 de Corintios 3, verso 17. Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Ahí hay libertad. Así que el Espíritu Santo es el Espíritu que nos libera. El Espíritu Santo que nos da la libertad que Cristo compró con nosotros por su sangre, el Espíritu de libertad. Note que dice el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu está en nosotros, ¿qué nos ha traído el Señor? Libertad. Somos libres en el Señor. Ahora, en 1 de Corintios, capítulo 12, verso 4, otra vez el apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice en verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu es el que da los dones que son dotados o dados a la iglesia para dotarlo, para hacer la obra de Dios. Y luego el verso 8 dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Así que Pablo nos enseña aquí que el Espíritu Santo, que es el don de Dios, da dones, porque el Espíritu es Dios mismo. Acuérdense, el Espíritu es el Señor. Y el Espíritu Santo es el don que Dios da a la iglesia. Y ese don que Dios da a la iglesia, el Espíritu Santo, da dones a cada uno de nosotros. Por eso dice aquí, a uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro es dado palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y después vamos a estar hablando acerca de los dones del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo usa esos dones para que la iglesia sea edificada. Así que nosotros debemos, ¿verdad?, familiarizarnos con el Espíritu Santo, con la obra que el Espíritu Santo hace. Queremos examinar en esta serie el papel que el Espíritu Santo tiene en la vida de cada creyente y en la vida de la iglesia.
Y como ya he dicho, a veces hay mucho error en el entendimiento de esto, porque muchas de las percepciones del Espíritu Santo, triste decirlo, se basan en muchas personas en emoción, se basan en experiencias subjetivas y no en lo que dice la Biblia, y no en lo que revela la Escritura acerca del Espíritu Santo. Así que nadie tiene un reclamo sobre el Espíritu Santo ni sobre su obra, sino el Espíritu Santo mismo. Y lo que la Escritura revela acerca, ¿verdad?, de su persona y de su obra. Vamos a Isaías capítulo 40, ahora en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Y vamos a ver en la Escritura que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como los testigos de Jehová enseñan de que el Espíritu Santo no es divino, no es Dios. El Espíritu Santo para ellos es como la electricidad, dicen ellos, como una fuerza, ¿verdad? Impersonal, no divina, una fuerza simplemente que fluye. Pero el Espíritu Santo, la Biblia lo revela diferente. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el Señor mismo, que en el principio Él estaba ahí cuando la creación física fue hecha, que es el aliento de la boca de Dios, ¿verdad? Porque vimos que Jesús compara el viento, aquello que es invisible, al Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo no está atado a lo que dicen los testigos de Jehová, ni los mormones, ni lo que decimos nosotros, ni nuestros deseos, ni nuestras percepciones acerca de Él. El Espíritu Santo es quien dice Él que es. Amén. El Espíritu Santo es quien Él se revela en la Escritura. Y eso es lo que nosotros debemos de recibir. En Isaías capítulo 40, si tiene ahí el libro de Isaías, vamos al profeta Isaías, vamos al capítulo 40 y en el verso 13, el profeta Isaías dice esto: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? Ahora, la pregunta aquí: ¿quién le enseñó al Espíritu de Jehová? Y la respuesta obvia es: nadie. O sea, la pregunta se hace de tal manera que la respuesta es obvia. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? Así que nosotros debemos de tomar eso muy a pecho y decir, si el Espíritu Santo se revela de una manera y yo lo veía de otra manera, ¿le voy a enseñar yo al Espíritu Santo o me va a enseñar Él a mí? ¿Se va a revelar Él a mí o voy a decirle yo a Él cómo Él debe hacerlo? No, yo no le voy a enseñar a Él, Él me va a enseñar a mí. Yo no le voy a aconsejar al Espíritu de Dios lo que Él debe hacer. Por eso yo le dije que el Espíritu Santo no está sujeto a nuestros deseos, a nuestra voluntad o ni aún a nuestras percepciones de Él, sino quien Él se revela. Nadie aconseja al Espíritu de Jehová. Nadie le enseña a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Maestro. Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él os enseñará todas las cosas. Así que yo quiero aprender del Espíritu Santo. ¿Y tú? Y por eso yo le digo, nunca le digas a Dios cómo Él le debe hacer. Señor, mira esta situación y si yo fuera tú, pero no eres. O Señor, mira, hazle así. Y luego cuando le pedimos a Dios que le haga así y Dios le hace de otra manera, nos enojamos con Dios. Y pretendemos que nosotros sabemos cómo mejor el Señor debe hacer. Pretendemos enseñarle al Espíritu de Dios. Y eso es algo muy peligroso. ¿Quién le enseña a Jehová? Nadie. Verso 14. ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseña al Señor? ¿Juicio, ciencia o prudencia? Aleluya, nadie. ¿Quién le pidió consejo al Señor? El Señor nunca viene y nos dice, ¿sabes qué? Me acuerdo, estaba viendo yo un predicador, un falso profeta, y puedo decir falso porque lo que decía era falso. Dice, estaba contando una historia, dice, un día yo estaba hablando con el Señor y el Señor estaba hablando acerca de una cosa y el Señor me dijo,
¿y qué piensas tú que deberemos hacer? Dijo el Señor, fíjate, el Señor me preguntó a mí y yo le dije al Señor. ¿Dónde vemos nosotros en la Escritura donde Dios le pide a alguien que le dé consejo? En ningún lugar. Por eso digo, es un falso profeta. Es una historia simplemente de una emoción que nace de él para contarle a la gente para que se oiga como que él es algo especial. No. El Señor no te va a pedir a ti ninguna cosa porque tú no sabes. No tiene la sabiduría que Él tiene. Él tiene todo conocimiento. ¿Por qué le va a preguntar a un ser que no tiene todo conocimiento cómo le debe hacer? ¿Quién le pidió consejo para ser avisado? ¿A quién le pide consejo el Señor avisar? Nadie. Nadie le puede enseñar el camino, ni la ciencia, ni la prudencia a Dios. Porque Él lo sabe todo. ¿No le da gracias a Dios que usted tiene un Dios así como Él? Gracias a Dios. Que Él lo sabe. Que a Él podemos ir para recibir consejo de Él. Así que en Hebreos capítulo 2, vamos a Hebreos capítulo Nuevo Testamento ahora. Vemos en Hebreos capítulo 2 que el Espíritu Santo ejerce su propia voluntad soberana. Mire, en Hebreos capítulo 2, el escritor dice esto en el verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, Dios dio testimonio del Evangelio, dice, con señales y prodigios y diversos milagros, y note, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que no importa sea señal, sea prodigio, sea milagro, no suceden porque tú o yo queremos que sucedan, suceden porque es la voluntad de Él que sucedan. Y debemos reconocer eso, debemos aprenderlo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, dice que Dios hace milagros y sana, pero a mí nunca me ha hecho nada. Y quieren a veces forzar a que Dios lo haga para creer en Él. Si tú necesitas que Dios haga algo para tú creer en Él, lo estás poniendo a Él a prueba y Dios nunca se pone a prueba. En el principio dice la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra. Simplemente lo declara. Y en Juan capítulo 1 declara también, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Y no trae Dios ninguna evidencia ni prueba, simplemente lo declara. Por eso el Evangelio es algo muy único en este aspecto. Dice la Biblia que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida, el que no cree no verá la vida. Ese es el testimonio, dijo Juan, que Dios ha dado, que en su Hijo se encuentra la vida eterna. El que cree, el que no cree, dijo, ha hecho a Dios mentiroso, porque Dios lo declaró. El Evangelio simplemente es esto: Cristo murió por pecadores. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, Cristo murió por pecadores y el que cree en Él será salvo. Punto. Ay, pero es que yo no le entiendo, ¿y por qué así? Explícamelo. Porque Dios lo dijo. Sí, la Biblia siempre presenta a Dios de esa manera. Dice la Biblia, todo aquel que se acerca a Dios, dice, tiene que creer que Él existe. Dice, crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Alguien dice, pero que me pruebe primero que existe. Dios no va a hacer eso. Pablo dice, ¿ves la creación? ¿Ves todo lo que está ahí? Esa es la evidencia de que Dios existe. Dice, sí, pero yo quiero respuestas concretas y lógicas que Dios existe. Si tú quieres acercarte a Dios, dijo, acércate, tienes que creer que Él existe.
Primero. Y segundo, que Dios da galardón a los que le buscan. Que Dios recompensa a aquellos que lo buscan de todo corazón. La Biblia muestra de esta manera la voluntad de Dios. Y aquí vemos que el Espíritu Santo dice que Él reparte, Él da dones conforme a su voluntad. Lo que Él quiere hacer. Así que yo le voy a dar ese lugar en mi vida al Espíritu Santo. Haz como tú quieras, Señor. Podemos pedir a Dios, podemos, ¿verdad?, ir al Señor y hacer nuestras peticiones, pero siempre confiando que Él, que sabe todas las cosas, tiene la mejor vista, si podemos decir así, de todas las cosas. Yo siempre le digo, Señor, yo te pido esto, Padre, pero si no es algo que yo necesito, ciérrame la puerta. Yo estoy ok. No estoy aferrado a lo que yo quiero. Y Señor, te pido esto porque veo de esta manera, pero si no es así, cierra la puerta. Dios ha cerrado muchas puertas para mí y me ha abierto muchas en otras maneras. Y le digo por experiencia que cuando tú le dejas a Dios, que Él sea Dios en tu vida, vas a salir mucho mejor que si tú tratas de dirigir al Señor y darle consejo a Él y decir cómo le haga. En 1 Corintios, vamos ahí. Otra vez ya hemos estado ahí, pero vamos a 1 Corintios capítulo 2. El Espíritu Santo, hermanos, es, como dijo Jesús, misterioso en su obra, en su naturaleza, pero es revelador en su obra, como lo vemos en la Escritura. Misterioso en su naturaleza, pero un Dios que revela las cosas que nosotros no podemos conocer de otra manera. En 1 Corintios capítulo 2, vamos al versículo 9. Pablo dice esto: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, lo que está hablando aquí de lo profundo de Dios es lo que acaba de decir el verso 9. Véalo otra vez. Cosas que ojos no ven, oídos no han oído, ni ha subido en el corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. O sea que cuando nosotros estábamos en el mundo perdidos, y todavía la gente que está perdida, ¿sabe qué? Ellos ni se imaginan lo que Dios tiene preparado. Ellos ni saben, no tienen ninguna idea más mínima y pequeña de lo que Dios ha preparado para los que le aman. Note, ni ha subido en el corazón, ni ellos ni lo han pensado de esto. Pero dice el verso 10, Dios nos las reveló a nosotros los creyentes, a nosotros los que estamos en Cristo. No te dice, nos la reveló a nosotros, ¿por quién? ¿Por medio de quién? El Espíritu. El Espíritu Santo todo lo escudriña. Aún dice lo más profundo de Dios. Si tú quieres saber las cosas que Dios ha preparado, mira, el Espíritu Santo es el que las revela. La gente puede leer la Biblia y dice, aquí dice la Biblia que va a haber un cielo y que va a haber justicia, que va a... Dice la gente que no cree la Biblia. Sí dice la Biblia, pero yo no lo creo. ¿Y sabe por qué no lo cree? Porque aunque tú puedes leer las cosas que la Biblia dice, solo el Espíritu Santo puede traer la convicción de fe en tu corazón para creerlas. Por eso dice, no han subido en el corazón las cosas que ha preparado. Yo no las creo. Eso dicen, pero que va a haber un cielo donde vamos a vivir para siempre con Dios y todo. Yo no creo eso. Yo ni creo en Dios. Y ahí está, lo puede leer. Porque yo sé que ahí dice la Biblia, pero no lo ven. No lo captan. No suben el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón primero está apartado de Dios, está muerto. Pero nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, se nos ha revelado. Nosotros sabemos cosas que otra gente en el mundo no sabe. ¿Sabía usted eso? Usted sabe dónde va a terminar todo. Usted sabe todo lo que viene por delante. Usted sabe que habrá un juicio eterno. El mundo no, por eso sigue viviendo como vive.
Usted sabe que un día Cristo va a venir y va a reinar sobre toda la tierra. El mundo no sabe eso. Ellos no saben ni cómo. Tú le preguntas, ¿cómo va a terminar el mundo? Pues quién sabe. Usted sabe que un día Dios va en la eternidad a formar una ciudad para todos aquellos que creen en Él. La Nueva Jerusalén, dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que nosotros vamos a vivir con Él para siempre. Usted sabe eso. El mundo no sabe eso. Porque no lo cree. Solamente el Espíritu Santo revela a nosotros las cosas. Note, lo profundo de Dios, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Aquellos que están perdidos no tienen ninguna idea de lo que Dios ha preparado. No lo entretienen en su corazón porque están perdidos. Pero aquí en el verso 10 nos dice las cosas profundas de Dios, lo más profundo de Dios. Y le digo, eso que Pablo estaba diciendo ahí es la descripción de lo que dice en el verso 9. Las cosas que Dios ha preparado, que el mundo no puede ver. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Note, ¿por qué recibimos el espíritu que proviene de Dios, los creyentes? Para que sepamos, diga sepamos. Quiere decir que sin el Espíritu de Dios usted no puede saberlo. Ese es un privilegio, eso es una verdad para decir gracias, Señor. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que no ha subido en el corazón del hombre, lo que el ojo no ha visto y lo que el oído no ha oído. Lo que Dios ha preparado. Yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos revela lo que viene de Dios para nosotros, para que podamos saber lo que no podemos saber si Él no nos instruye, si el Espíritu Santo no nos enseña. Esto es algo muy especial. Mire Mateo, guarde su lugar aquí en 1 Corintios. Vamos a Mateo capítulo 13, rápidamente ahí. Mateo 13. Un día los discípulos de Jesús vienen a Él y lo están escuchando que está enseñando, ¿verdad? Y les hacen los discípulos, le hacen una pregunta, porque Jesús enseña muy simple, con historias, con parábolas, y les dicen en Mateo 13, verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Señor, ¿por qué les dices parábolas? Él respondió y les dijo, note, escuche, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Qué interesante esa oración, esa palabra de Jesús. ¿Qué quiere decir? Porque todo el que tiene, se le dará y tendrá más. Bueno, si regresa al versículo 9, en la parábola el Señor termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que se está refiriendo a eso, porque el que tiene ¿qué? El que tiene oídos y oye, ¿qué? Se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene oídos para oír, aunque lo que tiene, dice, se le quitará, se le será quitado. Por eso, verso 13, les hablo por parábolas, para que viendo no ven y oyendo no oyen, ni entiendan, de manera que se cumpla aquello que la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces el Señor les contesta y les dice en el verso 11, regresemos ahí, a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, o sea, a los que están fuera, no les es dado. ¿Sabe que eso nos hace a nosotros especial en los ojos de Dios? Digo a nosotros los creyentes. No porque Dios piensa que nosotros somos mejores que otros, no. Es simplemente que Él ha tenido gracia por nosotros y nos ha dado de su espíritu para entender las cosas del reino. Y dice a ustedes se les ha dado saber los misterios del reino de los cielos. Por eso le digo, los que tenemos al Espíritu de Dios, los que somos seguidores de Cristo, entendemos cosas que el mundo no entiende. Y que sin el Espíritu no lo pueden entender.
Y el Señor dijo, a ustedes se les da saber. Ahí leemos en 1 Corintios, nos dio el Espíritu ¿para qué? Para que sepamos las cosas que Dios nos ha dado, nos ha concedido. Y aquí el Señor les dice a ustedes, Dios les da gracia para entender los misterios del reino. A ellos no. Y hay personas que dicen, ¿y por qué no? ¿Qué te importa, curioso? Decía un maestro mío antes. ¿Qué te importa a ti, curioso? Tú crees lo que Dios te dice. ¿A ti se te dio el misterio, el derecho de saber el misterio de Dios? Dale gracias a Dios. No le trates de inculparlo a Él. ¿Por qué? ¿Y por qué no le diste a los otros? Hubo una actitud así en Pedro. ¿Se acuerdan ustedes cuando iba Pedro siguiendo detrás de Jesús? Y Jesús les dice, tú y Juan van a hacer esto, el otro. Y él le dijo, Señor, ¿y qué estos? Y Pedro le dice, ¿y a estos, Señor, qué van a hacer? ¿Y qué le dijo el Señor? El hecho le dijo, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme a mí, y si yo quiero que ellos estén hasta que yo venga, ¿qué eso a ti? ¿A ti qué? Y ahí aprendemos, si el Señor nos dice algo, créelo. Pero ¿qué te importa a ti? No te preocupes. Que Dios es santo y Él es justo. Y todo lo que Dios hace, lo hace justamente. Nunca injustamente. Y ya en otro tiempo hemos estudiado acerca de eso. Que Dios es soberano. Y Dios es misericordioso y compasivo con quien Él quiere ser compasivo. Porque Él no le debe compasión ni misericordia a nadie, ni a ti ni a mí. Pero nos las dio, gracias a Dios. Y eso es gracia. Y por eso dijo, a ustedes les he dado el derecho, o a ustedes les he dado el saber, el misterio de los reinos de Dios, mas a ellos no les es dado. Así que el Espíritu Santo revela a nosotros como hijos de Dios la verdad divina para que nosotros podamos entenderla. Para que lo que Jesús ha enseñado podamos nosotros recibirla y vivirla. Ahora regresamos a 1 Corintios, el capítulo 2. El Espíritu Santo también nos enseña las verdades de Dios, escúcheme, con palabras espirituales. Dije que el Espíritu Santo es el revelador de todas las cosas espirituales. El mundo no las puede saber, nosotros no las podíamos saber antes de venir a Cristo, antes de que Él nos diera su Espíritu. En 1 Corintios 2, verso 13, dice, lo cual también hablamos. Acuérdense, está hablando de qué? Del Espíritu que hemos recibido para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? ¿Quién? El Espíritu. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que el Espíritu Santo nos enseña, dice, con palabras no humanas, no de creación humana, sino palabras que el Espíritu Santo nos enseña. Y Él acomoda lo espiritual con lo espiritual. Él nos da a nosotros que tenemos el Espíritu las cosas espirituales y las acomoda para que las entendamos. Entonces puedo decirles que el Espíritu Santo tiene un lenguaje. ¿Sabe que si un joven va y estudia, por ejemplo, la ingeniería, es un estudiante de ingeniería en la universidad, ellos tienen la capacidad de captar todos los términos técnicos de la química, de la física, de la electrónica. Ellos dominan ese lenguaje y usted les habla algo de física, algo de electrónica y un ingeniero te entiende. Porque él ha estudiado, él tiene ese lenguaje. Y nosotros como cristianos deberemos captar el vocabulario de la verdad cristiana que el Espíritu Santo enseña. Debemos de estar bien adiestrados en el vocabulario del Espíritu Santo que nos da éxito como cristianos y nos hace madurar también. Y podemos usar ese lenguaje. Tú y yo debemos de saber el lenguaje de la justificación. ¿Qué es la justificación? Si yo te digo, ¿qué enseña la Biblia acerca de la justificación? ¿Qué me dirías tú? La santificación. ¿Qué quiere decir eso? La adopción. Cuando la Biblia da adopción, ¿de qué está hablando?
Cuando la Biblia dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿qué quiere decir propiciación? Cuando dice la Biblia que Él nos eligió antes de la fundación, ¿qué es elección? Son términos y palabras que la Biblia usa que son el vocabulario del Espíritu Santo. Tú debes de saber qué es la justificación. Dice pastor, la Biblia dice justificados somos por la fe. Cristo nos justifica. Quita de nosotros toda culpa por medio de su sangre. ¿Qué es santificación? Él nos está transformando cada día y nos está santificando, nos está separando. En la palabra santificar quiere decir separar. Dios nos está separando del mundo, nos está haciendo la imagen de Cristo. Cuando el Espíritu Santo escribe por la Biblia, por los apóstoles, que Él nos adoptó, ¿qué es la adopción? Bueno, que estábamos separados de Dios, pero ahora Dios, por medio de la sangre de Cristo, nos ha traído a su familia, nos ha adoptado como hijos suyos. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Es la propiciación de nuestros pecados. La palabra propiciación quiere decir que Él Él ha sido satisfecho por los pecados que nosotros habíamos cometido por la sangre de Cristo. Cristo es la propiciación, el que quita, ¿verdad?, el juicio sobre nuestra vida. ¿Qué quiere decir la palabra elección? Que Dios, antes de que nosotros naciéramos, dice la Biblia, Él nos escogió. Aleluya. Yo no lo escogí a Él me escogió a mí. Las palabras, la obra del Espíritu Santo está envuelta en todo esto. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 9. Aquí encontramos una descripción de este lenguaje del Espíritu Santo y quiero que lo entienda, aunque aquí el escritor habla de algo del Antiguo Testamento que era una sombra, simplemente la realidad se cumplió en Cristo, pero podemos ver y aprender algo aquí. Hebreos capítulo 9, verso 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de santuario terrenal. Aquí está hablando acerca de cómo en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad?, tenían el tabernáculo donde se hacía y llevaba adelante el culto de adoración. Verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa, los panes de la propiciación. Y quizá usted ha leído esto en el Antiguo Testamento y pensaba, ¿y por qué tenía Dios todo esto? El candelabro y mesa y panes y todo. ¿Qué era esto? Y un día vamos a estudiar acerca de esto en el pacto, porque lo tiene que entender. Dice, tras el segundo velo, había otro velo, estaba la parte del tabernáculo llamada ¿qué? El lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no había manifestado el camino, se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora note, dando a entender que esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todo lo que le acabo de leer a usted, el tabernáculo, ¿verdad?, el incensario, la urna, todo tenía un significado. Y dice aquí en el verso 9 que se daba a entender que con esto no se había manifestado todavía el camino al lugar santísimo. Porque ¿quién era el camino al lugar santísimo? Era Cristo. Pero note aquí, no se había dado a entender, o dando a entender con esto, ¿quién lo daba a entender? Había un entendimiento de estas cosas, pero ¿quién daba a entender esto?
¿Quién? El Espíritu Santo. Note, dando el Espíritu Santo a entender. Todas estas cosas era el lenguaje. Todo esto que el Antiguo Testamento Dios le había ordenado a Moisés, haz esto y pon esto aquí, pon esto acá, y aquí nada más esos pueden entrar y esos no pueden entrar aquí, y aquí nada más se ofrece esto y acá se hace lo demás. El Espíritu Santo estaba hablando. Ahora, nosotros ahora lo entendemos porque el Espíritu Santo nos los da a entender. Ellos lo hacían simplemente porque Dios les decía, pero había una meta hacia donde esto iba. Nos estaba hablando de algo en una sombra que veía ver una realidad. Y ahora Jesucristo, dice la Biblia, cuando Él murió, el velo del templo se rasgó desde arriba para abajo. Ese velo que no permitía que nadie entrara al lugar santísimo, solamente una persona, el sumo sacerdote, una vez al año, y él llevaba sangre y rociaba el lugar ahí para él y para el pueblo. Pero cuando Cristo resucitó, Él rompió ese velo. ¿Por qué? Porque ahora el lugar santísimo estaba abierto. Tú y yo podemos entrar a la mera presencia de Dios, hablar con Dios, porque Él ha hecho el camino. Y mire, el Espíritu Santo estaba hablando. Él estaba dando a entender esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y quizá usted le preguntara al sacerdote, oye, ¿y por qué nada más el sacerdote, por qué no pueden entrar nadie más ahí? No, pues así, el Señor ha dicho que nada más eso. Y la Biblia dice que el lugar santísimo era un lugar especial, tan peligroso que si un sumo sacerdote entraba ahí y no hacía la tarea según Dios le había, él moría ahí adentro. Porque nadie podía entrar a la presencia de Dios sin la sangre del sacrificio que se llevaba adentro, para ofrecerlo por él y por el pueblo. Fíjese, el sacerdote mismo tenía que ofrecer la sangre por su mismo pecado y el pecado del pueblo. Pero cuando Cristo entró y rompió el velo, Él era completamente santo y Él no necesitaba derramar sangre por sí mismo. Él llevó nuestros pecados. Aleluya. Pero lo que quiero que vea aquí es que el lenguaje del Espíritu Santo, el tabernáculo está lleno de lo que significaba esto, y el Espíritu Santo estaba hablando, estaba indicando algo. Ahora en el verso 14 aquí en 2 de Corintios 2, vamos a regresar ahí. En el verso 14, perdón, 1 de Corintios 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea, el hombre que tiene el Espíritu, el hombre que es salvo, el hombre que es de Cristo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, la palabra ahí juzgar quiere decir que él percibe, él evalúa, él determina. El hombre espiritual percibe todas las cosas, puede percibir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que revela las cosas del Espíritu. Pero a él no se le puede entender, no se le puede juzgar. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Solo el Espíritu Santo es el que revela, da discernimiento. Y por eso, escúcheme hermano, que la madurez de un cristiano se conoce por su discernimiento. El discernimiento espiritual es lo que nos lleva a una madurez en Dios. El crecimiento en el discernimiento espiritual, el desarrollo de esta habilidad con la ayuda del Espíritu Santo es para que nosotros podamos entender más y más la voluntad de Dios y la mente de Dios. Y el Espíritu Santo se nos ha dado para poder discernir. ¿Quién puede discernir? El hombre natural no puede, porque no percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Le son locura, no las puede entender. No las puede entender, es imposible. Porque es el Espíritu de Dios, una vez más, que dice que revela lo profundo y las cosas
de Dios. Juan capítulo 14, vamos ahí. Digo, ¿cómo nos enseña el Espíritu Santo? Si tenemos el Espíritu Santo y nos da discernimiento, ¿cómo es que entonces podemos discernir? ¿Cómo va a crecer usted? ¿Cómo vamos a crecer yo en el discernimiento? Vamos a ver qué dijo Jesús aquí en Juan capítulo 14, verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo nos enseña el Espíritu Santo? Recordándonos, escúcheme, de las palabras de Jesús. Recordándonos la enseñanza de Jesús. Jesús nos dice aquí, el Espíritu Santo dice, les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cómo nos va a recordar el Señor? Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado, ¿verdad?, a través de los apóstoles, la palabra Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Tenemos el Antiguo Testamento que ya está ahí, por mucho, donde el Espíritu Santo también ha hablado. Entonces el Señor nos recuerda, el Señor nos dice, nos lleva a lo que Él nos enseña. Y el Espíritu Santo usa lo que Jesús enseñó y nos da la habilidad de discernir, porque conocemos entonces la mente de Dios. Es como el Espíritu Santo, es como el padre de familia. En Mateo capítulo 13, verso 52, que dice la Biblia, por eso todo escriba docto en el reino, dice, de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y ¿qué? Y cosas viejas. O sea que el Espíritu Santo toma las cosas viejas que están, ya quizás ya se cumplieron en el Antiguo Testamento y las une ¿con qué? Con las cosas nuevas y tiene sentido las cosas. ¿Ve? La Biblia no se contradice. La Biblia nos enseña muchas cosas en el Antiguo Testamento que a veces la gente como que no la entiende y se rasca en la cabeza. No entiendo eso. Pero entendiendo la revelación del Nuevo Testamento sabemos que cuando se junta lo espiritual con lo espiritual, que es lo que hace el Espíritu Santo, entonces dice es el Espíritu Santo como un padre de familia. Saca del tesoro, de lo antiguo, de lo viejo, y lo podemos entender. Y ahora nos enseña cosas nuevas que se cumplen, ¿verdad?, de las cosas viejas. Y nos enseña para que nosotros podamos discernir la voluntad y la mente de Dios. Nos da ideas sobre viejas verdades. Y comparando escritura con escritura podemos entender, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Yo le exhorto a usted que cuando usted estudie la Biblia, cómprese una Biblia de estudio donde pueda ir de referencia a referencia para que usted pueda comparar escritura con escritura. ¿Qué es lo que hago yo cuando enseño, cuando le predico? Dice, pastor, es que usted va aquí y luego va acá. Sí, pero junto a la escritura para que usted las pueda ver. No es que nada más estoy tomando uno aquí y uno allá. No, la Biblia es consistente a través de toda la enseñanza. Y por eso cuando comparamos la escritura con la escritura, es la mejor la escritura es el mejor intérprete de la escritura. No es una persona, es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos enseña algo y luego vemos algo, cuando usted lee algo en la Biblia y no lo entienda, ponga ahí una interrogación. Y diga, Espíritu Santo, yo no entiendo esto, enséñame. Y usted sigue leyendo la Biblia y de repente va, se acuerda, me acuerdo, mira esto, y ve, y luego lo pone junto, ya lo entendí. El Espíritu Santo da discernimiento. Y cuando uno busca al Señor con todo su corazón, el Señor, el Espíritu Santo, nos da luz. Así que leemos la palabra, yo le voy a exhortar, lea la palabra, empiece ahí, medite la palabra, deje que esa palabra lleve de la escritura, piense de la escritura a través de su día. Y luego ore a Dios. Piense de lo que está leyendo. Una de las tácticas que yo les he enseñado es que cuando usted lea la Biblia, siempre hágase preguntas. ¿Verdad? Cuando lee algo en la Biblia, pregúntese, ¿por qué dice esto? ¿A qué lleva? ¿O qué es el fin? Y va a ver usted que eso va a causar que el Espíritu Santo lo lleve a que donde usted de la Escritura pueda recibir la respuesta. Ore a Dios, medite la Escritura. Pídele al Espíritu Santo que lo examine, como David en el Salmo 139. Examíname, Jehová, conoce mi corazón.
Y deje que el Espíritu Santo le enseñe. Cuando usted abra la Biblia, no nada más la abra para leerla. Diga, Espíritu Santo, tú eres el maestro, enséñame. Guíame a toda la verdad, porque Cristo dijo que es lo que el Espíritu Santo haría. Nunca usted y yo vamos a desarrollar una intimidad con el Espíritu Santo si no tomamos tiempo con Él y con la palabra de Dios. Porque acuérdese, el Espíritu Santo habla a través del vocabulario bíblico, la revelación de la palabra de Dios. Dígale al Espíritu Santo que usted le va a dar tiempo todos los días para hablar con Él. Para decirle, Señor, te necesito. Necesito que tú me reveles. Gracias, Señor. Póngase de pie conmigo. Voy a pedir al equipo de alabanza que venga. Y yo quiero que al orar para terminar esta mañana, pidamos al Espíritu Santo que venga en una manera especial, en una relación especial contigo, si tú le conoces. Si eres de Cristo, tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Y que tú le digas, Espíritu Santo, yo necesito de ti. Y ahí donde usted está, que pueda alabar al Señor por unos momentitos. Es un canto nuevo que queremos. Te pedimos, Espíritu Santo, ven. Dígale, te necesito, Señor. Santo Espíritu, te necesitamos. Oh, sí, Señor. Pues tú eres, Señor, el que sacias nuestra sed. Santo Espíritu, te necesitamos hoy. Que sacias nuestra sed, hermoso manantial, eres tú, Santo Espíritu, oh ven y llénanos. Santo Espíritu, derrama bendición. Santo Espíritu, derrama tu poder sobre mí. Derrama tu poder sobre mí, sobre mí. Para ver, oh, ven y llénanos. Santo Espíritu, Santo Espíritu, te necesitamos hoy. Necesito, Señor, pues tú eres, Señor, el que sacias nuestra sed, hermoso manantial.
Espíritu. Oh, ven, Señor, y llénanos. Santo Espíritu, llénanos, Señor. Llénanos de tu poder. Ven, Señor, y lléname, lléname, lléname de tu Espíritu, Señor. Revela, Señor, tu poder. Espíritu de Dios, llénanos, Santo Espíritu. Tómanos, Señor. Oh, Señor, Señor, tú eres el único que puedes abrir los ojos para ver. Ayúdanos, Señor, para poder ver lo que tú has preparado para los que te amamos. Que podamos discernir, que podamos ver, Señor, y darte gracias porque nos has premiado, Señor, con tu gracia. Tú nos has lavado con tu sangre para que podamos, Señor, conocer las cosas que el mundo no conoce. Y llévanos, Señor, para estar atentos, Padre Santo, a tu voz. Háblanos las palabras que solo tú puedes revelar. Como un viento santo, Espíritu, derrama bendición. Santo Espíritu, derrama tu poder sobre mí. Derrama tu poder sobre mí. Sobre mí. Santo Espíritu, danos ojos para ver. Oh, aleluya, Señor. Santo Espíritu, te adoramos, Jesús. Señor, allí de este lugar, usa nuestras vidas, Señor. Todos aquellos que todavía viven en ceguera espiritual, ayúdanos, Señor, para reconocer que traemos y nos has confiado el mensaje que transforma el corazón, que abre los ojos y los oídos de aquellos que no oyen y no ven. Y recuérdanos que un día nosotros estuvimos ahí. Y ahora, Señor, tú nos has privilegiado con tu gracia. Y ayúdanos, Señor, para orar por aquellos que todavía viven en esa ceguera espiritual. Y pedimos que el Espíritu Santo, como el viento que sopla sobre esta ciudad, Señor, y salva y libera, Señor, a aquellos que aún se encuentran en las tinieblas del pecado.
y danos, Señor, un deseo de ver las almas venir a ti por medio de la obra de tu Espíritu. Llévanos de este lugar, Señor, para ser tus vasos útiles, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les guarde.